Machángara nos une es una iniciativa que nace desde una preocupación real. Y a lo largo de este proyecto lo hemos analizado desde distintas perspectivas, desde la arquitectura, la ingeniería, el cine, el arte, entre otras. Sin embargo, aunque todos lo ven desde distintos puntos, todos concuerdan en algo, que el río Machángara está en una situación crítica que hemos normalizado como ciudad. El Machángara no es un río cualquiera, es parte importante del desarrollo de Quito. Sin embargo, hoy en día deja de formar parte de nuestro imaginario colectivo. Sigue atravesando la ciudad, sigue estando presente, pero no hemos normalizado, lo hemos invisibilizado y necesitamos regresar a ver. Queremos abrir este proyecto para que más personas sepan lo que está pasando. Por eso hoy les vamos a comentar muchas cosas de lo que hemos aprendido. Bienvenidos a Machángara en Voces, un espacio donde hablamos desde diferentes áreas sobre la problemática que tiene el río Machángara. Mi nombre es Melanie Corrales, soy estudiante de comunicación. Y yo soy Natalie Tomala, estudiante de periodismo en la Universidad San Francisco de Quito. Y bueno, Minat, en este último episodio de este podcast me encantaría empezar hablando desde los barrios, desde la parte de investigación, que fue lo que siento que más nos tocó. Sí, bueno, a inicios de, ¿qué será? Marzo, más o menos, fuimos a un barrio llamado El Rosario, perteneciente a la parroquia de Chimbía, en el centro de Quito. Este barrio vive literal a las orillas del Machángara, o sea, tienes una casa aquí y el Machángara está acá. Y es bastante problemático porque primero hay un desconocimiento terrible de por qué se contamina el río Machángara y muchas de las personas que viven ahí no saben el nivel de contaminación que tiene y cómo les puede afectar. Exacto, viven ahí literalmente al lado y son víctimas de toda esta contaminación aunque no lo sepan. Es algo que se ha normalizado. Se ha normalizado tener problemas de la piel, se ha normalizado perder el olfato, me dicen ya no huelo nada, dicen problemas de la salud y para ellos es algo con lo que ya aceptaron vivir. Sin embargo, no es una vida digna y no son los únicos afectados. Uh-huh. Sí, sobre todo porque ven realmente estos problemas que muchos de nosotros que vivimos lejos del Machángara no lo vemos. Espuma espesa en todo el río, el agua, el olor bastante feo, que lo han normalizado y que para ellos ya no es una problemática, pero tú como persona externa que vas y hueles eso, te das cuenta de que es insoportable y te das cuenta cómo puedes vivir en estas zonas. Son personas que llevan viviendo más de 30 años en este barrio y que conocieron un Machángara limpio. Entonces, eso también fue algo que por lo menos nos impactó muchísimo. Pasar de decir que podían bañarse ahí, podían tomar esa agua, podían utilizarla para los cultivos, para la ganadería, y que hoy digan, yo no quiero ni ver ese río, quiero estar lo más lejos posible. Y es algo entendible, ¿no? Porque la contaminación tan fuerte que tiene el Machángara hace que todas las personas lo queramos lo más lejos posible, pero eso es normalizar esta contaminación y no enfrentar realmente el problema. Claro, y algo que aprendimos también durante este proyecto es no ver al río como un objeto, no ver algo como, o sea, como que si está súper lejos o como que si no lo veo desaparece, porque no es así, porque puede seguir siendo una víctima sin verle a los ojos, por ejemplo. Y ¿por qué le digo verla a los ojos? Porque ya no estamos refiriéndonos al Machángara como un objeto, sino más bien como un sujeto. Aparte de que es sujeto de derechos, lo vemos más bien como una persona, como un quiteño antiguo. Queremos posicionarlo también como un símbolo quiteño. Recuerden también que la ciudad se posicionó aquí, literal, en estos espacios que ahorita llamamos Quito, por los ojos de agua y por las fuentes de agua viva, agua limpia, como el Machángara. Claro, en sus inicios que era así y fuimos desarrollándonos alrededor de este río. Y bueno, para finalizar esta parte de los barrios, también nos dimos cuenta que la mitad de las personas que nosotros entrevistamos consideran que no hay posibilidad de recuperación de este río. Y es algo que en general creo muchos de los quiteños lo pueden pensar al ver tantos niveles de contaminación en el Machángara. ¿Es realmente posible su recuperación? Pero sí se puede y hemos hablado en estos espacios de que se puede realizar bastantes acciones y justo es algo que nosotros partimos con colegios, ¿no, Mel? Uh-huh. Sí, de hecho llevamos más de 600 ya estudiantes capacitados y lo que hicimos fue acudir primero con los colectivos. De hecho, ellos nos ayudaron a armar el taller que hemos llevado a 5 instituciones, si no mal recuerdo, tanto colegios como universidades. Gracias a Dios y gracias a todas las personas que les ha tocado este tema al corazón, se han sumado y bueno, este proyecto parece que va para largo. Para largo. Lo que más me sorprendió, ¿te acuerdas la chiquita que se nos acercó y dijo, yo sigo yendo abajo del río, veo las ratas y todo, pero hay ovillas, Uvillas. uvillas, y que siguen comiendo eso? Uh-huh.
Sí, hemos conversado con estudiantes de octavo, noveno y décimo, Sí. también estudiantes universitarios que son como el público objetivo que teníamos esto. Elegimos este rango de edad en realidad porque queremos que ellos sean también portavoces de este mensaje hacia sus casas. Que vayan y les digan, oye mamá, hoy vinieron 2 personas a decirme que el machangar está sucio. Para nosotros es más que suficiente. En realidad es lo que queremos difundir este mensaje. Y nos hemos encontrado con historias que realmente nos impactan, desde personas que todavía comen frutos cerca del machángara, hasta otras personas que viven en quebradas, que son afectadas por la erosión de este río, por la cantidad de aguas residuales que se vierte en él. Entonces ya visibilizan más este problema y se dan cuenta que sí te afecta muchísimo. Pero también, sobre todo, que hay mucho desconocimiento. Fuimos a una institución que estaba a menos de 5 kilómetros del Machangara. Tenías que pasar por el Machangara para llegar a esta institución. Y los estudiantes nos decían, yo no sé dónde está el Machangara, no, nunca lo he visto, o cuál es ese río, descríbemelo. Y era como de, ¿cómo no sabes dónde está? Si está tan cerca de ti y puede afectarte de tantas maneras. Exacto. De hecho, es algo interesante lo que mencionaste de las quebradas, para cerrar un poco ese tema. Es que hubo un grupo aquí mismo en la universidad que se descargó todas estas datas desde el INE, desde varias bases de datos quiteñas, y mencionaron que 1 de cada 4 quiteños vive junto a una quebrada. Tengan en cuenta que ese es otro insight súper importante que descubrimos, que las personas quiteñas están más acostumbradas a hablar de quebradas, a hablar de ríos, porque el río está invisibilizado. Y en los colegios, cuando decíamos, alza la mano aquí, ¿quién vive junto a una quebrada? A veces había la mitad del salón, había a veces, perdón, creo que 1 de cada 30, y todos se preocupaban porque conocían a alguien que vivía junto a una quebrada. Y si tú vives también junto a una quebrada, creo que es momento de aprender a sentirte afectado. La erosión del río, lo que le llegan todas estas aguas residuales y también estos objetos físicos, esta basura, tereques, etcétera, también provoca la erosión de las quebradas. Y ya con eso quería cerrar la parte de las quebradas, y seguimos con la parte de los colegios. Otra cosa súper importante que vimos ahí es que sí hay colegios que hablan sobre el tema ambiental, en cambio hay otros que no. Entonces, de los que no, tenemos que todavía seguir abriendo puertas, pero en los que ya se habla y se impulsan más programas como el reciclaje, como el de la naturaleza, relación humano-naturaleza, es donde podemos ahorita trabajar. Sí, sobre todo esta parte de que no haya interés de los chicos, ¿no? Exacto. Nos topamos con chicos muy interesados Sí. porque reconocieron la problemática, reconocieron cómo les afecta y que ya les está afectando. Entonces era como de ver las caras de los chicos, asustarse y decir, wow, eso me está pasando, ahora sé por qué me pasa. Y es algo súper chévere y súper importante porque ya deja de ser un problema ajeno para ellos, se vuelve un problema más propio del que pueden hablarlo. No necesariamente les decimos que con ellos ya vamos a solucionar esto porque es un problema muy grande, pero que lo difundan y que se preocupen de esto también es importante. Y otra de las cosas también que topábamos mucho en los colegios era el tema de la basura, ¿no? Sí. Porque, bueno, aquí en Quito tenemos más de 180 quebradas y estas hay 45 que son detectadas como botaderos ilegales que van directamente al río Machangar. Y todos, absolutamente todos, han visto alguna vez una persona que va y bota basura en una quebrada. Es algo que está muy normalizado aquí en Quito, pero no nos damos cuenta de este impacto porque tenemos ese pensamiento de que si yo boto mi basura en cualquier lugar, desaparece. Pero la basura no desaparece en realidad. Hay que comenzar a preguntarnos a dónde se va. Y era divertido hacer ese ejercicio con los Sí. chicos porque decían como de, wow, o sea, tienes razón. Es como de cómo me doy cuenta de todo lo que yo puedo producir y que no me estoy dando cuenta de después qué pasa con eso. Era un ejercicio que hacíamos, ¿qué creen que bota una mecánica al río, por ejemplo? Y algunos me decían aceites, otros llantas, súper. ¿Qué creen que bota, no sé, una fábrica de textiles? Y ahí mencionaban. Y se le veían las caritas cómo se les iba iluminando. Porque el concepto de basura, si quieres comunicar algo, engloba muchas cosas. Cuando les empiezas a hacer como más consciente de lo que ellos también producen en sus casas, en sus baños, en sus cocinas, en los lavabos, etcétera, empiezan a entender un poco más la profundidad a lo que nos estamos refiriendo. Porque contaminado, creo que eso también es una cosa importante que no queríamos caer con este proyecto, era la ansiedad ambiental. Cuando le empiezas a decir a alguien, hay tanta data, hay tantos problemas, sienten tan abrumados que, como tú dijiste, Minat, sienten que no se puede solucionar. Y es Ujú. algo que también intentamos combatir desde aquí. Por eso cerrábamos todos estos talleres con soluciones en conjunto. Escuchábamos a los niños a decirme qué soluciones ellos pensaban que podían solucionar al río, y algunas eran interesantes.
Claro, sí, y sobre todo porque nacen de ideas que uno cree que no podrían ayudar, pero en realidad si la escalas, si la desarrollas, puede ser algo muy chévere. Muchos nos decían eso de yo construiría una barrera alrededor del río que retenga toda la basura. Y era como, chévere, súper bien, porque eso existe, hay Ya hay alguien. iniciativas de Ajá. eso. Entonces, la idea también de esto es que ellos siembren estas ideas que no, puede que no la desarrollen ahora, pero que progresivamente pueden decir, ¿sabes qué? Yo aprendí esto y quiero hacer un huerto, sembrar plantas cerca de las quebradas para que no haya erosión, que son acciones que desde los propios ciudadanos podemos llegar a hacer, que no requieren demasiado esfuerzo y que sobre todo son acciones que sí van a contribuir. Por más pequeñas que parezcan, sí contribuyen. Y a estos niños les dejamos un reto, que era el reto de ser héroes. Ustedes también pueden ser héroes. Sabiendo todo esto, luego de todos estos episodios, datos sobre el machángara, compártanle a alguien. Explíquenle a alguien por qué debería importar el machángara y cómo les afecta a ellos. Creo que con esto cerramos lo del colegio. Nos pasamos a... Documental, un mini Sí, documental, que ese es nuestro segundo producto de esta campaña. Trabajamos con 6 chicos de cine sí. quienes nos colaboraron para la producción de esto. ¿Qué buscábamos con esto? Que obviamente haya más difusión, pero es un documental siguiendo la idea de Naya y de Jorge de darle un personaje al río. Esto, lo que hicimos fue justamente hacer que el río sea un personaje. Contratamos, bueno, no contratamos, sino nos contactamos con una persona quiteña que tiene un acento hermoso para que Quiteñísimo. sea la voz de este río y que lo vean de esa manera. Transmitir ese mensaje de el río no es un recurso, no es un objeto que se puede desgastar, es un sujeto que necesita atención. Así es. Y agradecemos muchísimo a las personas que se vayan sumando. De hecho, el barrio del Rosario al que fuimos primero, ellos, gran parte del material se grabó ahí. Hicimos un scouting también. Esto hubo cierto recelo de las personas al momento de hablar sobre el río. Entonces, no tuvimos la apertura que esperábamos tampoco en todos los barrios, pero es normal cuando les hablas sobre que quieres contar su historia, etcétera. Va a haber personas que te digan no merece ser contada, pero ahí vamos. De hecho, este mini documental se va, si Dios quiere, lo vamos a publicar en YouTube, igual aquí, pero también lo vamos a presentar en varias universidades que se han unido a esta campaña. Sí, la idea es como transmitir este mensaje y también en este documental se incluyen las voces de los colectivos Sí. que han sido parte fundamental de esta campaña porque nos han ayudado con todos esos temas, metodología para talleres, conocer más el contacto con los barrios y demás. Entonces ellos son parte importante y sobre todo porque son actores que han intervenido en el río por muchos años. Entonces dar visibilidad también a eso porque desde estos espacios nacen proyectos como este y Ujú. muchísimos más proyectos que buscan la recuperación de este río. Sí, de hecho, si tienen la oportunidad de ver el mini documental, van a ver que la historia del río es como un personaje, como les decía, el quiteño antiguo, este quiteño que se enoja, que se siente mal, pero al que al final, como Disney, sí tiene un final feliz. Eso Exacto. buscamos con esto. Y bueno, ya pasamos a la última parte, que son justamente estas entrevistas que ustedes pueden ver por este canal. Lo que buscamos aquí es articular justamente diferentes actores desde diferentes especialidades, porque muchas veces creemos que el machanga, al ser un tema ambiental, no atraviesa todas estas aristas, pero en realidad sí, porque la arquitectura puede aportar al machanga, a la biología totalmente, la normativa, la legislación, que también es muy importante analizarla y ver cómo afecta. Todos estos espacios que hemos analizado son justamente para darnos cuenta que si es que nos sumamos en conjunto todo el conocimiento que tenemos individualmente puede ayudar a que sea un proyecto mucho más íntegro. Claro, y ver también conclusiones en conjunto. O sea, gracias a todas esas perspectivas que vimos, sabemos que el río se puede recuperar. Con eso terminamos también todos los podcasts, diciendo que se puede recuperar y que puede ser un trabajo desde casa, como comunidad y como ciudad. Entonces, desde cualquier papel que tú cumplas, ¿cierto? Siendo madre de familia, padre de familia, dueño de empresa o estudiante, hay un papel para ti. Y bueno, eso es una de las conclusiones que tenemos, es que debemos articularnos, Ujú. unirnos como ciudadanía y apropiarnos más de esto, ¿no? Me quedo mucho con ese mensaje porque es algo verdadero, ¿no? El adueñarnos de este río, tanto como estamos orgullosos de que tengamos un panecillo, estas como, no sé, El centro ajá, el histórico. centro histórico, cosas así que son muy nuestras, ¿cachas? Que tú dices como Quito, piensas en el panecillo, en las montañas, en el Ruco Pichincha, Sí, todos estos, pero ¿por qué no incluimos también eso en el Machangar? Y creo que es algo como un poco de vergüenza también, porque si también. tú dices en otra ciudad, el Machangar está en Quito y te dicen, ay, pero
tan contaminado ese río. Y no, la idea es como apropiarnos de esto y decir, ok, ¿cómo podemos nosotros unirnos como ciudadanía para descontaminar este río? Porque sí podemos hacerlo, no va a pasar de hoy a mañana, puede que pasen 10, 20, 100 años, con lo que sea, pero es una acción que podemos todavía hacer. Y es algo que va a tener buenos resultados, tanto en la salud, como en la seguridad, como en la infraestructura. Entonces, no nos desanimemos, al contrario, pensemos que el cambio puede venir desde ahorita. Como dijo el Jorge, creo que dijo, no esperemos a un Superman, porque no va a llegar. Seamos nosotros los héroes de este pobre río, seamos los héroes del Machángara. Y bueno, con esto creo que podemos cerrar. Una última cosa que me encantaría destacar es que queremos que esto sea replicable. Si esto tiene buenos resultados, podríamos replicarlos en otros ríos, en otras ciudades, y ustedes pueden ser parte de este cambio. Y bueno, eso fue Machángara en Voces, este último capítulo en donde queríamos presentar las perspectivas y lo que hemos aprendido durante estos meses de trabajo en Machángara nos une, que es esta campaña comunicacional y periodística que busca justamente unirnos como ciudadanía en busca de la concientización del río Machángara. Gracias por escuchar. Nos vemos.